La Unión Soviética, el estado más grande que ha visto el mundo entero, pasó de disputarse el liderazgo mundial con Estados Unidos a venirse abajo y dar como resultado 15 repúblicas independientes. Esto fue la URSS. Es 1917. Europa está sumida en la Primera Guerra Mundial. Hay mucha hambre y pobreza. La URSS surge a causa de la Revolución Rusa. Este acontecimiento es considerado como uno de los más grandes de la época contemporánea. Significó el derrumbe del zarismo y la abolición del sistema absolutista que hasta entonces imperaba Rusia. Finalmente, el resultado de la revolución fue un gobierno comunista dirigido por el revolucionario marxista Vladimir Lenin. En 1922, un tratado entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer bloque comunista en el mundo donde no existía la propiedad privada, todo pasó a manos del Estado y al que era prácticamente imposible oponerse. La URSS tuvo una espectacular expansión que llegó a dibujar este mapa integrando a 15 repúblicas: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. La URSS llegó a ocupar un sexto del territorio mundial. Además, la Unión Soviética tenía acceso y control a una infinidad de recursos naturales como gas y petróleo, lo que la convertía en una potencia energética. Tras la muerte de Lenin, su sucesor Joseph Stalin inició a finales de los años 20 un proceso de transformación de la Unión Soviética, que la convertiría en una potencia industrial y militar. Stalin transformó el país agrícola en uno industrializado, principalmente en sectores como la explotación de hidrocarburos, la minería, la producción de industrias química y armamentista, las telecomunicaciones, la industria automotriz y aeroespacial. Al mismo tiempo llevó a cabo una violenta represión que cobró millones de vidas de quienes se oponían al aparato estatal. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS emergió como una gran potencia. Con su pesada industria militar, se unió a los aliados para derrotar a los nazis y a Japón. Tras la guerra, esta alianza entre dos ideologías completamente opuestas, capitalismo y socialismo, duró muy poco. La URSS empezó a instalar su sistema en países del este de Europa y la región báltica. Esto no gustó a Occidente, liderado por Estados Unidos. Esta zona de influencia soviética terminó por dibujar entre las fronteras europeas la famosa Cortina de Hierro, dando inicio a la Guerra Fría, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duraría décadas. Ambos países rivalizaron en prácticamente todo, como la carrera espacial, economía, política, deporte, ciencia y tecnología, hasta llegar al peligro latente de una guerra nuclear. La influencia soviética se expandió a países que si bien no la integraban, pero eran sus aliados indiscutibles, como la RDA, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Albania, y fuera de Europa en países como Cuba, Angola, Vietnam y Corea del Norte. Sin embargo, aunque hacia el mundo se hiciera pasar como una gran potencia, hacia adentro la URSS estaba en la antecámara de su colapso. ¿Cuál fue el principal problema? Pues la economía. Un factor importante es el fracaso de la perestroika y la producción que iba en picada a inicios de los años 80. A pesar de las reformas de Nikita Khrushchev, el espíritu totalitario de la URSS persistió, dando como resultado el descontento social. En 1985 llegó al poder Mikhail Gorbachev, el hombre que pondría fin a la Unión Soviética aunque no fueran sus planes. Gorbachev quería modernizar el sistema soviético con la famosa perestroika, que en ruso significa reestructuración. Hizo cambios radicales que acercaron al sistema soviético al capitalismo, como permitir la propiedad privada, relajar el control centralizado, permitir producir
cobrar, vender y a quién vender libremente. Esto se encontró con la resistencia de la cúpula soviética del Partido Comunista, que no quería perder el control. La población empezó a sentir el peso de las reformas al empezar a pagar por cosas que antes subvencionaba el Estado, como la comida. Al mismo tiempo, Gorbachov llevó a cabo un proceso de democratización y transparencia, con otra de sus reformas, en este caso la Glasnost, lo que permitió que se llevaran a cabo las únicas elecciones democráticas que tuvo la URSS, en donde fue electo como presidente y disidentes políticos contrarios al sistema fueron elegidos en las urnas. Todo esto generó una presión social desde abajo. Esa presión se vio reflejada en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Muchos historiadores coinciden que ese acontecimiento no se habría hecho sin las reformas que se estaban dando dentro de la Unión Soviética. A su vez, esto generó un efecto dominó. Distintos sistemas comunistas de países del bloque del Este fueron cayendo uno tras otro. Y para 1990, la mayoría de las repúblicas que conformaban la URSS habían hecho declaraciones de independencia. Todo lo anterior se vio reflejado en territorios como Lituania, Letonia y Estonia, quienes organizaron referéndums, como Lituania, la primera nación que declaró su independencia y salida de la Unión Soviética en marzo de 1990. El colapso se aceleró con el intento de golpe de Estado de agosto de 1991 y la disolución del Partido Comunista. A principios de diciembre de 1991 se firmó el Acuerdo de Belávich por los presidentes de Rusia, Ucrania y el representante del Soviet Supremo de Bielorrusia. Este acuerdo ponía fin a la Unión Soviética y se creaba la Comunidad de Estados Independientes. Más tarde a Gorbachov no le quedó más remedio que renunciar a su cargo como presidente de la URSS. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным. Así, el 25 de diciembre del mismo año, la bandera de la Unión Soviética ondeó por última vez en el Kremlin y fue reemplazada por la tricolor rusa. Así surgieron 15 repúblicas y 4 estados autoproclamados que no han sido reconocidos, como Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj. Tras 3 décadas de su colapso, la sombra de lo que alguna vez fue la URSS sigue estando ahí, con Rusia, la más grande de las repúblicas soviéticas, que juega un papel de influencia en la región y el mundo. La disolución de la URSS significó el fin del mundo bipolar y el inicio de la era multilateral.